La leyenda de El Sombrerón. El Sombrerón es un personaje misterioso que aparece en las noches, montado en un caballo negro y vestido completamente de negro, con un gran sombrero que oculta su rostro. El sombrerón es comúnmente representado como un hombre de rostro diabólico, con un sombrero muy grande, viste de negro como ya lo mencionamos, con una gran capa y siempre acompañado por dos enormes perros, cogidos por gruesas y ruidosas cadenas. La leyenda del sombrerón es un recordatorio del peligro que acecha en la oscuridad. Leyendas y misterios, mitos alrededor del mundo. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos Bienvenidos nocturnos a este Viernes de Leyenda, capítulo 24, en el cual vamos a estar hablando de una leyenda muy popular en Colombia y también en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Estamos hablando de la leyenda de El Sombrerón. Vamos a ver sus orígenes, qué oculta su leyenda e igual vamos a ver dos versiones de esta, la versión de Colombia y la versión de Guatemala y asimismo compararemos sus diferencias. Por lo tanto, nocturnos, les invito a quedarse porque esto es Viernes de Leyenda capítulo 24 y en esta ocasión te traemos la leyenda de El Sombrerón. Bienvenidos. Muy bien nocturnos, comenzamos a hablar de esta leyenda bastante misteriosa. Cuando comencé a investigar de esta, pensé que era la misma leyenda del charro negro, pero vamos a averiguar si en realidad es el mismo ser o es alguien diferente. Pónganse cómodos, comenzamos. Esta es una leyenda colombiana y de Centroamérica. Sin embargo, aquí te contaremos lo que ha pasado en el país de Colombia con este legendario personaje. Cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un audaz caballo, también negro, que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que al anciano se le podía encontrar en las orillas del camino y aunque hace mucho tiempo que murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se le describe como un hombre anciano con un sombrero grande, bien vestido, de rostro opaco y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros, cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se les ha presentado dicen ver la figura que les sale en el camino o los hace correr y les va gritando cosas para asustarlos. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores o a los trasnochadores, los jugadores y a los tramposos. Aprovecha los sitios solitarios. Cuentan que en una noche de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado, y desaparece rápidamente. El sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia en la época de 1837. Cuando recorría todas las calles, aparecía 4 o 5 viernes seguidos. Volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera el sombrerón el espanto propio de Medellín. También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas, como el Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se les ha presentado dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando, si te alcanzo, te lo pongo.
siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores y a los jugadores tramposos y empedernidos, y aprovecha los sitios solitarios. Bueno, nocturnos, hasta acá, por lo que hemos escuchado, esta es la versión de Colombia, es la versión que se tiene del sombrerón en Colombia. Pues podemos deducir que el sombrerón, igual que el charro negro, es un ser bastante peligroso, pero desde ya podemos ir viendo las diferencias de este y sus historias. Ya vamos a contar también la leyenda de este o de dónde tiene el origen, más que todo con la versión colombiana. Y luego recordar que también vamos a hablar de la versión de Guatemala, que si les soy sincero, un amigo ya me había comentado de este ser y yo pensaba que era también el cipitío del Salvador, por el sombrero y todo, pero resulta que al ir investigando más, a lo mejor encontremos diferencias. Continuamos. Pero, ¿cuál es la leyenda del sombrerón? Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo del departamento de Antioquia, Colombia, vivían dos amigos, Santiago Echeverría y Camilo Restrepo, jugadores y bebedores empedernidos, que desde muy temprano, todos los días, se dedicaban al juego y a la parranda hasta altas horas de la noche. Cierto día, después de la jugarreta, Santiago y Camilo iniciaron el camino de regreso a casa, tambaleándose a causa de la borrachera, cuando de repente, desde la oscuridad, emergió la figura terrorífica del sombrerón y sus enormes perros, quienes se abalanzaron sobre los borrachitos, los cuales retroceden aterrados al ver la diabólica presencia. Camilo se mete al monte, mientras Santiago corre por la trocha. De pronto, brotó una voz espeluznante que dice: si te alcanzo, te lo pongo. Y enseguida, el sombrero del espectral jinete sale disparado y comienza a aumentar de tamaño hasta caer cubriendo totalmente a Santiago. Inmediatamente después, el gigantesco sombrero regresa a su estado normal sobre el jinete y este y sus perros desaparecen en medio de un viento gélido y maloliente. Santiago cae desmayado por el horror y unas horas después despierta, sin tener claro si fue real lo sucedido o una alucinación. Fue famoso en Medellín en 1837, cuando recorría todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos, como ya lo mencionamos. Volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste, como Andes, Bolívar y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó. En otras regiones colombianas, como el Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca, se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se le ha descrito aquí mismo. Por el suroeste antioqueño lo mencionan también como el jinete sin zamarros y se le describe con ligeras variantes. Le atribuyen distintas formas de presentación, la más frecuente de las cuales es la de un hombre alto y corpulento, enlutado, que termina en una calavera ornada con un negro sombrero de anchas alas. Esta Nocturnus es la versión de Colombia y se asimila un poco al jinete, al charro negro, pero tiene sus diferencias. Y si le ponen atención también, es un poco similar también a la leyenda del Silbón con los perros que arrastran cadenas, un poquito similar o al cadejo. Es decir, prácticamente el sombrerón pareciera que es una mezcla de todos las demás leyendas,
pero tienen también su propia identidad. Por ejemplo, esto del sombrero que crece y le cae a la víctima es algo propio del sombrerón. Y lo que le dice, ¿verdad? Si te alcanzo, te lo pongo, hablando del sombrero. Imagínense, mi pregunta es, ¿habrán personas que habrán fallecido porque el sombrero les cayó en su cabeza y en realidad ya no volvieron? Si ustedes conocen algún relato del sombrerón, por favor dejarlo aquí en los comentarios. Me gustaría contar alguno del cipitillo, pero preferiría mejor abstenerme y así dejar simplemente los orígenes y las versiones de tan interesante ser. Ahora bien, vamos a pasar en este momento a hablar de la versión que se tiene en Guatemala. Como lo mencionaba anteriormente, también en Guatemala el sombrerón es muy conocido, pero aquí sí creo que hay una gran diferencia y me gustaría que las personas de Guatemala también, si conocen un relato de este, por favor, dejarlo aquí en los comentarios o enviar el correo electrónico, porque a mí sí me parece muy interesante esta leyenda. La leyenda de El Sombrerón en Guatemala. Según la leyenda de Guatemala, el sombrerón es un hombre de muy poca estatura que siempre viste de negro. Utiliza un cincho grueso y brillante y un par de botas que dejan un ruido estruendoso a su paso. En la cabeza lleva un sombrero de grandes proporciones, el cual esconde su mirada y sus intenciones, y al hombro una guitarra. Se afirma en la tradición oral que el sombrerón recorre las calles y los barrios de Guatemala acompañado de 4 mulas. Su propósito es enamorar a jóvenes mujeres, especialmente a las de ojos grandes y cabello largo. Las enamora y las atrae interpretando canciones con su dulce voz y los mejores acordes de su guitarra. Se dice que este ser concreta su hechizo al amarrar las 4 mulas frente a la casa de la joven de la cual se ha enamorado. Las jóvenes, al notar la presencia del sombrerón, quedan embrujadas, hipnotizadas por él, quien luego las persigue, les trenza el cabello y no las deja comer ni dormir. Increíble y qué diferente la versión de Guatemala con la de Colombia. E igual si en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en todo Centroamérica o El Salvador han escuchado esta leyenda o la conocen, déjenlo aquí en los comentarios también nocturnos. Ahora bien, vamos en este momento también a leer un poco de sus características o lo que identifica al sombrerón. El sombrerón también es conocido como Siximite, que significa duende. Existen creencias en Guatemala que cuestionan acerca de si el sombrerón es un hombre, un duende o un demonio. El sombrerón suele aparecer en noches de luna llena. A el sombrerón a veces le gusta subirse a los caballos ajenos, a los que hace correr toda la noche hasta cansarlos para que al siguiente día no puedan trabajar. La única forma de salvarse que tienen las mujeres elegidas por el sombrerón es que al notar que ha sido seleccionada por el mismo, se corte de inmediatamente el cabello, ya que esto desagradará al maléfico ser y la dejará en paz. Se dice que cuando una de sus víctimas muere, el sombrerón aparece en su funeral y derrama lágrimas de cristal. Increíble, qué interesante esto, nocturnos. Si le ponemos atención, la diferencia entre el sombrerón de Colombia, la versión de colombiana con la versión de Guatemala, es bastante notoria porque en Colombia es como un jinete, dijeron alto, todo de negro, y en Guatemala podría ser más como un duende, asimilando al cipitío y el de Colombia al charro negro. Pero ambos tienen el mismo nombre. Y me llama la atención también esto de que en Guatemala se cree también de que
Este llega a la casa de las mujeres seleccionadas, las hipnotiza y luego hasta les trenza el cabello. Y lo más curioso es que si la mujer se corta el cabello, a lo mejor eso no le gustará a él y prefiere mejor marcharse. Increíble. Dejen ustedes en los comentarios nocturnos qué piensan de esta leyenda, si la habían escuchado anteriormente o si es algo nuevo para ustedes. Y es así como finalizamos este Viernes de Leyenda capítulo 24, en el cual hemos estado hablando de la leyenda de El Sombrerón. Ya saben, personas de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, si tienen un relato, algo que deseen aportar a este tema del sombrerón, a esta leyenda, déjenlo en los comentarios. E igual las personas de Colombia, Ecuador, Venezuela o México, también si han escuchado de esto o incluso todo Latinoamérica. Gracias Nocturnos por acompañarme y hasta la próxima. Sin antes no olvidar pedirles suscribirse al canal, darle me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo capítulo.